La forma en que se comunica la sentencia a alguien que ha sido encontrado culpable de algún delito o crimen no siempre es la misma. En algunas ocasiones, la sentencia es comunicada verbalmente al culpable, pero en otras ocasiones la sentencia es anunciada a través de un medio escrito, por medio de alguna carta o de alguna notificación. Vamos entonces en esta ocasión a considerar una sentencia que fue anunciada en forma escrita, pero escrita en una pared, algo totalmente inusual. Y para ello vamos a hacer uso del pasaje que ha sido leído anteriormente, y es por eso que vamos a titular esta meditación El juicio anunciado en la pared. Veamos entonces en primer lugar los delitos que cometió el personaje que fue encontrado culpable y por lo cual se le hizo saber cuáles serían sus consecuencias de sus pecados cometidos. Vamos a considerar el primer delito que este personaje cometió, el cual fue el rey de Babilonia unos 700 años antes de Cristo. El primer delito que él cometió fue el mal uso que hizo de los bienes que estaba administrando y también el delito de emborracharse haciendo uso de esos bienes que no le pertenecían. Eso lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 5 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Todos sabemos que el derrochar los bienes de una nación es algo que hacen todos los gobernantes. Sí, este hombre, como todos los gobernantes en todos los tiempos, decidió gastar una enorme cantidad de dinero para realizar una fiesta, una celebración, y en la cual el vino no haría falta por ningún motivo, lo cual también le llevaría a cometer el pecado de embriagarse, haciendo uso de un dinero que no le correspondía. Pecado que también siempre va acompañado de otras faltas mayores que se cometen cuando se está bajo el efecto del licor. Así que su primer pecado fue administrar mal los bienes de la nación, del imperio que él representaba, lo cual también incluía su pecado de borrachera. Pero el segundo gran pecado que este hombre cometió bajo los efectos del licor fue el pecado de profanar los utensilios sagrados del templo de Jehová Dios. Esto lo encontramos en el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Sí, una vez que el vino subió a la cabeza del rey, a él se le ocurrió la brillante idea, vamos a decir, de hacer aquella fiesta más alegre, más chistosa, más divertida, haciendo uso de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber vino en ellos, juntamente con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Así que fue por causa de su embriaguez
que este hombre tomó una decisión sumamente errónea que no debía haber cometido en ningún momento. Y podemos decir que al igual que este hombre, de la misma manera muchos hombres y mujeres bajo los efectos del vino toman decisiones totalmente erróneas, las cuales les traen terribles consecuencias. Tal es el caso de aquellos hombres que bajo la influencia del vino toman la decisión errónea de malgastar el dinero de su salario de una sola vez en una sola noche de copas. Error que también cometen muchas mujeres solteras, las cuales bajo la influencia del vino acceden a tener relaciones sexuales que les llevan a quedar embarazadas en una forma indeseada que más tarde las va a llevar a un aborto decidido voluntariamente para ocultar su pecado. Pero además de este segundo error que cometió el rey de profanar los utensilios sagrados, él cometió un tercer error más grave aún, y fue el error de enaltecerse y de sentirse aún superior a Jehová Dios. Vamos a ir para ello al pasaje de los versos 22 al 23, donde se nos dice de la siguiente manera: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos? Sí, este fue el mayor pecado, puesto que con la acción de haber traído los vasos sagrados de Jehová Dios para beber vino en ellos, con esa acción este rey estaba indicando que él tenía más autoridad que Jehová Dios mismo, que él tenía más poder, que él era más importante, que él era más poderoso, porque estaba haciendo uso de sus utensilios sagrados. De manera que con esta acción estaba mostrando un orgullo enorme en contra del Dios Todopoderoso, pecado que no se le sería tolerado por el Creador de los cielos y de la tierra. De manera que fue por causa de ese pecado que Dios no le permitiría a Belsasar reinar un solo día más como rey de Babilonia. Fue entonces que apareció en la pared, en una de las paredes del palacio en el cual se encontraban los dedos de una mano que escribían en la pared la sentencia divina por causa de sus terribles pecados. Consideremos en segundo lugar la reacción que tuvo el acusado ante el anuncio de juicio que recibió con aquella escritura en la pared. Verso 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Sí, fue por causa de aquel juicio escrito en la pared que a este rey no le quedó la menor duda que Dios se había enojado y que había decretado algo terrible en su contra y que las consecuencias serían terribles para su vida.
Fue entonces que el temor se apoderó de él. Y no solamente su rostro se palideció, sino que sus rodillas se daban la una contra la otra por causa del excesivo miedo que le había causado el anuncio de juicio por causa de sus múltiples pecados que él había cometido. De manera que fue el temor al juicio anunciado lo que lo llevó a experimentar un temor incontrolable. Y quiero decir que algo semejante a lo que le aconteció a este rey es lo que le está aconteciendo a nuestra humanidad hoy día. Pues nuestra humanidad está experimentando un terrible temor ante los juicios que estamos viendo, ante el juicio del coronavirus que Dios envió para castigar a esta humanidad que ha estado y sigue aún entregada por entero al pecado de la inmoralidad, de la violencia, de la brujería, de la hechicería, del robo, del materialismo y de la indiferencia a las cosas espirituales, y más aún a la profanación de lo que son las cosas sagradas, como son los templos, las iglesias, la palabra misma de Dios y el nombre mismo del Dios Todopoderoso. De manera que hoy día millones de personas ya están viendo los dedos escribir en sus propias paredes el anuncio de juicio por los pecados que han estado cometiendo y que aún siguen cometiendo. Y es por eso entonces que hoy las mentes de muchos están controladas por el miedo, por la angustia, por la incertidumbre. Y podemos decir sin lugar a dudas que nunca antes hubo tanta gente atemorizada como hoy día. Porque en cada rostro que vemos estamos viendo una mirada de temor y de angustia y de miedo hacia el futuro. Y es por eso entonces que si la humanidad de hoy no quisiera seguir siendo atormentada por los juicios que hoy se están ya ejecutando, deberían de volverse de sus malos caminos y ponerse a cuentas con el Todopoderoso. En caso contrario, sus rodillas también van a darse la una contra la otra por causa del temor a las cosas terribles que van a ocurrir en breve. Consideremos en tercer lugar el contenido de la sentencia dada a conocer al rey Belsasar. Esto lo encontramos en el verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Perdón, verso 27. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Basándonos en estas palabras escritas en la pared del palacio del rey, podemos ahí observar claramente dos juicios muy marcados en contra de aquel hombre. El primer juicio, la primera sentencia fue que su reinado había llegado a su final y que por ello sería despojado de el privilegio que había tenido de ser el rey de aquel imperio en aquellos días. Sí, Dios contó los días del reinado de Belsasar y decidió poner fin a esos días. ¿Y por qué Dios quiso terminar con el gobierno de este hombre? Por cuanto su administración había sido pésima, por cuanto el pecado
le caracterizó en su gobierno, por cuanto había sido puesto en balanza y había sido encontrado falto en cuanto a honestidad, en cuanto a respeto, en cuanto a humildad. Sí, este hombre no llenó las expectativas del rey de todos los reyes de la tierra, porque Jehová Dios es rey sobre todas las naciones, y él pesa las acciones de los reyes, y cuando los encuentra faltos, los destituye y entrega el reino a otros. De manera que este hombre sufrió esta primera consecuencia, que su gobierno se terminó. La segunda consecuencia, el segundo juicio, fue que su reinado le había sido entregado a los reyes de Media y de Persia. De manera que podemos ver en este pasaje la soberanía de Dios, de quitando el reino de las manos de este hombre y entregando el reino en las manos de otro. De manera que podemos decir que el pecado de Belsasar había sido tan grave que Dios decidió arrebatar de sus manos el gobierno que le había confiado para dárselo al rey de Media y al rey de Persia. Y la maldad de Belsasar había sido tan grande que Dios no quiso dejarlo como rey ni un día más. Y fue por eso que en esa misma noche entró el rey de Media, Darío, y le quitó la vida y le arrebató el reino de sus manos. Así de grave fueron las consecuencias del pecado de aquel hombre. De manera que, por causa de su pecado, aquella fiesta que había sido planificada para divertirse y para celebrar en grande, terminó en una manera fúnebre, en una manera triste, terminó en una muerte inesperada y en un reino que le fue quitado de sus manos en un instante. Y quiero decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, que eso mismo es lo que le ha acontecido a la humanidad de nuestros días, por cuanto su pecado ha sido extremo y por cuanto prosiguen en los mismos pecados que han estado llevando a cabo por tanto tiempo. Por eso Dios decidió arrebatar de inmediato y de una forma súbita los privilegios que la humanidad había estado gozando antes de la llegada de este verdugo, el cual es el coronavirus. De manera que la celebración que la humanidad había estado llevando a cabo le fue arrebatada y fue convertida en limitaciones, en aislamiento, en escasez, en prohibiciones a través de esta peste que Dios ha enviado. Y es por eso que también los hijos de Dios, si no quieren que Dios les quite sus alegrías, les quite los bienes que les ha confiado, deben los hijos de Dios también revisar. Y es por eso también